Vamos a estudiar el producto escalar. Si tengo dos vectores, el vector u y el vector v, que estarían representados ahí, vector v, denominamos producto escalar y lo definimos con ese punto gordo. El producto escalar de dos vectores, u por v, va a ser igual al módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forman el vector u con el vector v. Puesto que el módulo de un vector lo que representa es la longitud que mide ese vector, el módulo del vector u será un número, un escalar, el módulo del vector v también, y el coseno del ángulo que forman también será un número, un escalar. Por lo tanto, el producto de esos tres números, que será lo que es el producto escalar de los dos vectores, va a ser, como el propio nombre indica, de producto escalar, el resultado va a ser un escalar, es decir, va a ser un número. Observando esta fórmula del producto escalar, se puede obtener una propiedad importante del producto escalar, esto que llamamos aquí como propiedad fundamental. Y es que si el producto escalar de dos vectores es cero, y resulta que los dos vectores, ninguno de ellos es el vector cero, el vector nulo, pues en ese caso, si el producto escalar es cero, querrá decir que esos dos vectores entre ellos son perpendiculares. Si nos damos cuenta en la fórmula, si el vector u y v no son ninguno de los dos el vector nulo, pues el módulo será, en este caso, el módulo del vector u y del vector v serán distintos de cero, y por tanto tendrá que ser cero el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Para que el coseno del ángulo que forman sea cero, pues querrá decir que los dos vectores u y v serán entre sí perpendiculares. De esta forma, pues podemos decir esta propiedad fundamental, y es que si los vectores u y v son perpendiculares, pues va a ser condición necesaria y suficiente que el producto escalar de u por v pues sea cero, ya que esto querrá decir que el ángulo formado entre el vector u y el vector v es de 90 grados, y al ser 90 grados, pues el coseno de 90 grados va a ser cero. Al ser cero, pues ya el producto escalar pues va a ser cero. También, si observamos la fórmula del producto escalar, nos damos cuenta que el coseno del ángulo es lo que va a marcar el signo del producto escalar, ya que el módulo de los vectores va a ser positivo, ya que es una distancia, va a ser siempre positiva, y el coseno del ángulo va a ser el que puede ser positivo o negativo. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que según el signo del producto escalar, si lo que tenemos, esos dos vectores forman un ángulo agudo, pues quiere decir que el coseno del ángulo que forman esos dos vectores va a ser mayor que cero, y por tanto pues ese producto escalar va a ser también positivo, mayor que cero, ya que este coseno del ángulo, si es mayor que cero, como hemos dicho, como los módulos van a ser positivos, pues el coseno marca el signo de ese producto escalar. Por tanto, coseno del ángulo mayor que cero, pues el producto escalar será mayor que cero. Y si el ángulo es obtuso, tiene más de 90 grados entre los dos vectores u y v, pues el coseno del ángulo que forman va a ser menor que cero, y por lo tanto el producto escalar pues también va a ser menor que cero. Si lo pensamos según la circunferencia goniométrica, pues cuando esos vectores, si pienso que esos vectores forman un ángulo de menos de 90 grados, pues estaría en ese primer cuadrante de la circunferencia goniométrica, en la cual el coseno va a ser positivo. Sin embargo, si el ángulo es obtuso, es decir, si tenemos un ángulo de 90 a 180 grados, pues estaré en el segundo cuadrante de la circunferencia goniométrica, y por lo tanto ese coseno del ángulo va a ser negativo, estamos hacia la izquierda de esa circunferencia, el coseno va a ser negativo, y por lo tanto el producto escalar pues también será negativo. Entonces, en definitiva, si el ángulo u y v forman un ángulo agudo, pues el producto escalar será positivo, y si forman un ángulo obtuso, el producto escalar será negativo. O dicho de otra forma, si el producto escalar es positivo, el ángulo que forma será agudo, y si el producto escalar es negativo, el ángulo que forma será obtuso. Algunas de las propiedades que cumple el producto escalar son, como vemos aquí, la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y la propiedad distributiva. La conmutativa, que nos dice que el producto escalar de u por v es igual al producto escalar de v por u. La asociativa nos dice que si multiplico un valor lambda por el producto escalar de u por v,
pues va a ser igual que ese lambda le ponga al principio o le ponga multiplicando a u, como vemos aquí, haciendo el producto escalar después, o lo ponga multiplicando a v, haciendo el producto escalar de u por lambda por v. Y por último, la propiedad distributiva, que nos dice que el producto escalar del vector u por la suma de los vectores v y w, pues va a ser igual a multiplicar el producto escalar de u por v más u por w. Estas tres propiedades serían las mismas que nos encontramos con los números reales respecto de la suma y del producto, las propiedades conmutativa, asociativa o distributiva. Y por último, si nos encontramos con bases ortonormales, que serían bases ortogonales, es decir, que sus vectores son perpendiculares 2 a 2 y además esos vectores son normales, es decir, son unitarios, esos serían bases ortonormales. Con este tipo de bases, si yo tengo el vector u de coordenadas x1 y 1 y el vector v de coordenadas x2 y 2, ese producto escalar se va a poder también definir de esta forma. x1 por x2, esto sería el producto normal de números, x1 por x2 más y1 por y2, es decir, multiplico las coordenadas x más multiplico las coordenadas y eso va a representar también el valor numérico, ese escalar del producto escalar. Y también si nos encontramos en una base ortonormal, vamos a poder calcular el módulo de un vector como esa raíz cuadrada de los cuadrados de sus coordenadas. Si yo lo que tengo es el vector u que tiene coordenadas x, y, pues el módulo del vector u va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, siendo x e y las coordenadas de ese vector. En la representación gráfica de ese vector u se puede ver que la longitud de ese vector u va a ser la hipotenusa de un triángulo rectángulo formado por los catetos de longitud x y de longitud y, que serían las coordenadas de ese propio vector u. Por lo tanto, la longitud de esa hipotenusa pues va a ser la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, es decir, raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, con todo esto, una de las aplicaciones del producto escalar va a ser el cálculo del ángulo que forman dos vectores, ya que si lo que tengo, mi fórmula inicial, que era esta, producto escalar de dos vectores es igual a un módulo de uno por el módulo de otro por el coseno del ángulo que forman, si yo en esta fórmula despejo lo que es el coseno del ángulo que forma, la fórmula que me quedaría sería esta. El coseno del ángulo que forman dos vectores va a ser igual a, en el numerador tendríamos el producto escalar, que ya hemos dicho que si las bases son ortonormales, ese producto escalar va a ser igual al producto de las coordenadas. Si yo tengo las coordenadas de los vectores, pues voy a tener ese numerador sin problema. Y en el denominador voy a colocar los módulos de los vectores, que de la misma forma, si yo tengo las coordenadas de los vectores, pues aplico esa fórmula que vimos según el teorema de Pitágoras y obtengo de esa forma el módulo de los vectores. Por lo tanto, si yo tengo las coordenadas de dos vectores, simplemente lo que hago es meter los datos en el numerador y en el denominador y eso va a ser, el resultado que obtenga será el coseno del ángulo que forman esos dos vectores entre sí. Y simplemente haciendo el arco coseno del valor que me dé ahí, pues obtendré el ángulo formado entre dos vectores. Y como aplicación de esta teoría del producto escalar vamos a ver varios ejemplos. En el primero de ellos nos dice que si el módulo de un vector u es igual a 3 y el módulo de un vector v es igual a 5 y su producto escalar da menos 2, pues directamente que averigüemos el ángulo que forma esos dos vectores, u y v. Si nosotros vamos a la fórmula, simplemente la fórmula original sería esta y despejada, como vimos, nos quedaría esta, que el coseno del ángulo que forman dos vectores va a ser igual a el producto escalar arriba, en este caso, como no nos dan las coordenadas, pero sí que tenemos el producto escalar, iría en el numerador, u por v. Si yo despejo de esta fórmula, sería producto escalar en el numerador entre los módulos, el módulo de u y módulo de v pasaría dividiendo y me quedaría en el otro lado el coseno del ángulo. Módulos dividiendo y producto escalar arriba multiplicando. Y eso es lo que nos encontramos aquí. El coseno del ángulo que forma dos vectores pues va a ser igual a arriba el producto escalar, que nos dicen que el producto escalar vale menos 2,
menos 2 entre abajo el producto de los módulos. Como los módulos era 3 y era 5, pues 3 por 5. Eso me queda menos 2 entre 15, y si hago el arco coseno para calcular el ángulo, el arco coseno de menos 2 entre 5, colocando la calculadora en grados hexagesimales, pues obtenemos un ángulo de 97,66 grados. Como vemos, se cumple la propiedad que dijimos, que si el producto escalar es negativo, el ángulo que forman esos dos vectores es obtuso, es decir, es de más de 90 grados. Para este segundo ejemplo nos dan, en este caso, las coordenadas del vector u y del vector v. Nos dice que el vector u tiene de coordenadas 12, 5 y el vector v tiene de coordenadas 2, menos 1. Y lo que nos piden es hallar el ángulo que forma esos dos vectores. Nos pide hallar un vector ortogonal al vector u. Ortogonal quiere decir que forme 90 grados con ese vector u que tiene de coordenadas 12, 5. Y nos piden en el apartado C que obtengamos un vector unitario y ortogonal a v. El vector v tiene de coordenadas 2, menos 1, y lo que nos piden es que busquemos un vector ortogonal, es decir, que forme 90 grados con ese vector v y que además sea unitario. Es decir, que tenga pues al final lo que es el módulo del vector ese ortogonal que sea de valor 1. Primeramente, para el apartado A, como lo que nos piden es que calculemos el ángulo que forman esos dos vectores, y los dos vectores en este caso nos los están dando según sus coordenadas x, y, pues yo puedo aplicar directamente la fórmula que habíamos visto. El coseno del ángulo que forman dos vectores va a ser igual a, en el numerador, el producto escalar con sus coordenadas multiplicadas, x1 por x2 más y1 por y2. Y en el denominador, pues el producto de los módulos de esos vectores. Por lo tanto, simplemente lo que voy a hacer es aplicar eso. La aplicación aquí pues sería esa. Lo que estoy poniendo es, arriba en el numerador serían las coordenadas. He copiado aquí la fórmula que os acabo de decir. x1 por x2 más y1 por y2, que sería el producto escalar, pero referido a una base ortonormal, pues como sería el producto escalar como producto de esas coordenadas de los vectores. Y en el denominador lo que hago es colocar los módulos, módulo de u por módulo de v. Por tanto, arriba simplemente producto de las coordenadas. Si las coordenadas de uno es 12, 5 y el otro es 2, menos 1, pues la x por la x más la y por la y. Coordenada x 12 por coordenada x del otro, del vector v, que sería 2, 12 por 2 más 5 por menos 1. Simplemente estamos multiplicando las coordenadas. 12 por 2 más 5 por menos 1. Multiplico las coordenadas x más multiplico las dos coordenadas y. En este caso la coordenada y del vector v pues es menos 1 y el signo pues le pongo. Es decir, aquí sería en el numerador 12 por 2 menos 5 por 1. O sea, 12 por 2 menos 5, 24 menos 5. Es decir, ese valor negativo pues tenemos que contarlo. Si tiene un signo negativo lo pongo. Y en el denominador lo que hago es calcular los módulos. Hemos dicho que el módulo de un vector pues va a ser sus coordenadas al cuadrado sumadas y con esa raíz cuadrada. Por tanto, el módulo del vector u pues será, como sus coordenadas es 12, 5, pues raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y el módulo del vector v, como sus coordenadas es 2 menos 1, pues va a ser la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Sumo las coordenadas al cuadrado y le hago la raíz cuadrada. Al final el resultado de toda esa operación pues me da 0,65, y eso habíamos dicho que sería el coseno del ángulo que forman. Por lo tanto, si el coseno del ángulo que forma es 0,65, simplemente haciendo el arco coseno de 0,65 pues obtengo el ángulo, que en grados hexagesimales pues sería 49,46 grados. En el apartado B nos están pidiendo un vector ortogonal, es decir, que forme 90 grados con el vector u. El vector u tiene de coordenadas 12, 5. No dijimos en la parte de teoría esto, pero para una forma fácil de encontrar un vector perpendicular o ortogonal a otro vector del cual conocemos sus coordenadas, es tan sencillo como cambiar el orden de esas coordenadas. Si las coordenadas son 12, 5, lo que hago es darle la vuelta a las coordenadas, es decir, las coordenadas sería 5, 12, y a una de ellas le cambio de signo. Por ejemplo, aquí le he cambiado al menos 5.
podría haberle cambiado también al menos 12, que es la otra opción. Aquí estoy poniendo todas las opciones que podemos tener. Por lo tanto, un vector ortogonal al vector u, como el vector u tiene de coordenadas 12, 5, un vector ortogonal va a tener de coordenadas, por ejemplo, una forma fácil de encontrar un vector, hay muchos, va a ser esta. Doy la vuelta a las coordenadas, en vez de 12, 5, lo pongo al revés, 5, 12, y 5, 12, a uno de ellos le cambio de signo. Por ejemplo, le he cambiado el signo al 5, que le he puesto un menos 5. No a los dos, sino que cambio el de signo solo a uno. El vector menos 5, 12 sería ya directamente un vector ortogonal al vector u. De la misma forma, una vez que yo tengo este primer vector, por así decir, menos 5, 12, pues realmente si este vector le multiplico por un número, un número que sea, siempre que no sea 0, pues también va a ser un vector que va a ser ortogonal, porque va a tener la misma dirección, puede cambiar de sentido, pero va a tener la misma dirección, y lo que va a tener pues puede ser que tenga distinta longitud, sea más largo o más pequeño, o que tenga distinto sentido, pero al final la dirección va a ser la misma si yo un vector lo multiplico por un número k distinto de 0. Por lo tanto, cualquier vector que yo obtenga de aquí sería k por menos 5, 12, es decir, de otra forma, pues la x sería menos 5k y la y sería 12k. Yo poniendo una k ahí, la que yo quiera que sea distinto de 0, pues obtendría cualquier vector ortogonal a ese vector u. Por lo tanto, en definitiva, a mí me valdría directamente con dar la respuesta de que el vector ortogonal al vector u pues es menos 5, 12. Pero sin embargo, pues aquí os estoy poniendo otras respuestas que también pueden ser válidas, que sería todas esas que hemos dicho, o de la misma forma, si yo doy la vuelta a las coordenadas y que sería 5, 5, 12, y en vez de cambiarle de signo al 5 y ponerle menos 5, se lo cambio al 12 y poner menos 12, pues el vector 5 menos 12 también es válido en este caso como vector ortogonal, es decir, que forma esos 90 grados, que es perpendicular, con el vector u. Y de la misma forma, pues el vector 5 menos 12, que es válido, pues también vale si lo multiplico por k, igual que antes, y también sería de coordenadas x, y 5k y menos 12k. Con esa k, como siempre, distinto de 0, porque si la k es 0, pues directamente tendríamos el vector nulo, y ese vector nulo pues no sería ortogonal a ningún otro vector. Por tanto, como hemos dicho, resumiendo, si yo tengo un vector y quiero calcular otro vector ortogonal, es decir, que forme 90 grados con ese vector, pues lo que puedo hacer muy fácil, si yo tengo las coordenadas del vector inicial al que yo quiero hacer el perpendicular, pues directamente lo que hago es ese vector de coordenadas x, y le doy la vuelta a las coordenadas y a una de ellas le cambio de signo. En el caso de 12, 5, le doy la vuelta a las coordenadas, que me quedaría 5, 12, y al 5, 12 o al 5 le cambio de signo y entonces me quedaría menos 5, 12, o al 12 le cambio de signo y entonces me quedaría 5 menos 12. Ambas respuestas serían válidas como vector ortogonal a ese vector u. Y en el apartado C me están pidiendo que calcule un vector unitario y ortogonal al vector v. El vector v tendría de coordenadas 2, menos 1. Lo primero que voy a hacer es calcular un vector ortogonal y luego ese vector ortogonal le voy a hacer unitario. Es decir, le voy a hacer que mida que su módulo tenga de valor 1. Por lo tanto, si el vector v tiene de coordenadas 2, menos 1, hemos dicho que decíamos que si tiene de coordenadas un vector 2, menos 1, para obtener un vector ortogonal lo que tengo que hacer es cambiarle las coordenadas de orden, es decir, sería menos 1, 2, y luego a una de esas coordenadas la cambio de signo. Aquí en este caso, al menos 1, 2, lo que he hecho es cambiarle de signo a ese menos 1 y le he convertido en 1. Por lo tanto, el vector 1, 2 va a ser perpendicular al vector v 2, menos 1. Si os fijáis en las coordenadas, como hemos dicho, tienen las coordenadas cambiadas y una de ellas cambiada de signo. Por lo tanto, estos dos vectores serían entre sí perpendiculares o ortogonales. Una vez que tengo ese vector ortogonal, para convertirlo en unitario, es decir, que el módulo mida 1, el módulo de ese vector, lo que hago simplemente es dividir ese vector entre el módulo de ese vector, o sea, entre el módulo de sí mismo. El módulo del vector 1, 2, lo estoy calculando por aquí, el módulo del vector 1, 2, pues sería, como hemos visto en los casos anteriores, la raíz cuadrada de sus coordenadas al cuadrado, la suma.
raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto me da raíz cuadrada de 5. Si yo el vector 1, 2 lo divido entre su módulo, es decir, 1, 2 lo divido, o si lo divido entre raíz de 5, que sería el módulo, o en este caso lo multiplico por 1 entre 5, 1 entre raíz de 5, que sería lo mismo, pues ya obtendré ese vector ortogonal que hemos dicho y además unitario. Si yo multiplico, pues bueno, puedo dejarlo así o puedo hacer la multiplicación y ponerlo como 1 entre raíz de 5 por, o sea, 1 entre raíz de 5 la coordenada x y 2 entre raíz de 5 la coordenada y. Ese sería el vector ortogonal, porque hemos calculado ortogonal, y además unitario porque lo hemos dividido entre su propio módulo. Recordad que el módulo tiene que ser el del propio vector, claro, no el del original, sino el que es el vector ortogonal. Para hacerle unitario lo divido entre su propio módulo, el módulo del vector 1, 2. De esa forma sería ortogonal y unitario. Y ya para terminar vamos a calcular un tercer ejemplo muy sencillo. Nos están diciendo en este tercer ejemplo, nos dice hallar el valor de k para que el vector 4k y el vector menos 1, 3 sean entre sí perpendiculares. Tengo dos vectores en el cual de uno tengo sus coordenadas, las dos coordenadas, la x y la y, y del otro me falta una coordenada, o tengo una coordenada, mejor dicho, en función de un parámetro, de una k, y lo que quiero es descubrir cuánto tiene que valer esa k para que estos dos vectores sean entre sí perpendiculares. Pues dijimos que la condición necesaria y suficiente para que dos vectores sean perpendiculares, pues era que su producto escalar sea cero. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí pues es hacer el producto escalar y igualarlo a cero. El producto escalar de dos vectores dijimos que se podía calcular si la base donde están esos vectores es una base ortonormal, suponemos que lo es, y lo que vamos a hacer es calcular el producto escalar como producto de esas coordenadas. Es decir, el producto escalar sería coordenada x por x más y por y. O sea, 4 por menos 1 más k por 3. Y eso va a ser el producto escalar. Y ese producto escalar hemos dicho que tiene que ser 0 para que los vectores sean perpendiculares. Por lo tanto, eso es lo que directamente aplico. Si vemos aquí, pues lo que pongo es 4 por menos 1 más k por 3, que sería el producto escalar, es igual a 0. Y directamente si resuelvo esa ecuación en función de k, despejo k y me queda que k tiene que valer 4 tercios para que estos dos vectores sean perpendiculares y por lo tanto su producto escalar sea 0.